¿Por qué Miles Morales funciona, pero la Sirenita, Ironheart y otros personajes no? En los últimos años, tanto Marvel como Disney, y de hecho toda compañía propietaria de algún personaje, han hecho un esfuerzo por verse más inclusivos y esto ha generado más críticas que elogios. Entre esos pocos casos elogiados, nos encontramos al ya queridísimo Miles Morales, ya sabes, el Spider-Man con el traje negro. Y entre los casos más criticados, tenemos en Marvel a Riri Williams y a la Sirenita Live Action en Disney. Claro, cabe resaltar que la fama de Miles Morales viene mucho después de una tormenta de críticas a la que sobrevivió desde que se nos dio a conocer, además de que Miles y Riri fueron creados por el mismo autor, por lo que tienen más en común que su color de piel, lo que hace que compararlos sea algo más obligatorio aún. Brian Michael Bendis sacó a Riri por primera vez en 2016 y a Miles en 2011, es decir que ambos son de la década pasada y no de los años 60 como Iron Man y Spider-Man. De hecho, ambos personajes reflejan el deseo de Bendis de que haya más diversidad racial en los cómics americanos. Esto motivado por sus dos hijas adoptivas. Claro que diversidad termina siendo sinónimo de esta estética en específico y las motivaciones siempre son para que yo me vea, para que mi amigo se vea o para que mis hijos se vean superficialmente en los personajes. Ya sabes, por lo del traje. Literalmente él dijo en 2011 lo siguiente: ¿no sería bueno para ellos tener un personaje o héroe que les hable tanto como Peter Parker le ha hablado a tantos otros niños? Es como si el bueno de Peter no es suficiente para el clásico "Mami, es como yo". Todo esto fue muy controversial en su momento, pero la insistencia de los autores con el personaje no solo calmaron las aguas, sino que Miles se ha vuelto casi tan amado como Peter. Pero en fin, las razones por las que algunos dicen que casos como el de Riri son problemáticos y el de Miles no lo es, son, en primer lugar, la originalidad. En segundo lugar, el reemplazo. Tercero, la historia y el desarrollo de personajes. Algunos dicen que todo es un tema de racismo, otros que es un asunto de frescura. Y bueno, muchos otros argumentos y opiniones. Lo que haremos aquí es evaluar algunas de estas y tratar de llegar a la verdad detrás del rechazo a unos y la gran aceptación de otros. Empecemos. Originalidad. El argumento de los que dicen que el éxito y la buena fama de Miles se deben a que es un personaje original y no simplemente un Peter Parker afroamericano y caribeño va más o menos así. Mientras que con Ariel solo están tomando el nombre de un personaje con una estética icónica para hacerle un revés racial y verse más inclusivos, con Miles simplemente decidieron crear un personaje nuevo que tiene su propia historia, su propio universo y su propia identidad. Miles no es Peter Parker, es Miles Morales. Tan es así que Miles comparte escenarios con Peter y resultan ser bastante diferentes entre sí. Bien, este es un buen argumento. Simplemente que si se le da mucha fuerza como factor determinante, no tardará en caerse a pedazos. Y es que el evento canónico es el siguiente. Riri Williams también es un personaje original, entendiendo original como que no es solo Tony Stark con revés racial y revés de género, desde luego. De hecho, a héroes como Miles Morales, Riri Williams, X-23, el Capitán América de Sam Wilson o Kamala Khan, se les conoce como héroes heredados o héroes con identidades heredadas. Algunos de estos sucesores han sido bien recibidos, otros simplemente no. El caso de Riri Williams es un gran y remarcado no, lo que nos lleva a deducir sin mucho esfuerzo que ser un superhéroe heredado o ser un personaje original en un universo narrativo no puede ser el factor determinante para la popularidad que tiene Miles, pues si funciona para uno como una ley, debe funcionar igual para el otro. Y es que de hecho, hay personajes más originales aún, ya que no portan la máscara de un héroe ya conocido, y nunca obtienen la misma popularidad. Lo que podemos decir es que con Miles este factor funciona, pero no podemos decir que por ser original es que funciona. Son cosas muy distintas. El segundo argumento más esparcido es el del reemplazo, y se resume así. Miles Morales no es un reemplazo para Peter, mientras que por mucho tiempo Riri Williams sí es un reemplazo para Tony Stark. Algunos incluso dicen que Miles es inclusión bien hecha, mientras que Ironheart no lo es. Lo que se dice de Miles, Kamala Khan y América Chávez es que no son lo que son por cómo lucen, sino por lo que representan. Tienen historias inspiradoras a diferencia de Riri Williams Ironheart, personaje que la mayoría del tiempo se siente como forzado, narrativamente hablando, ya que no se percibe como especial y la sensación de ser el reemplazo para el gran Tony Stark está bastante presente. Este argumento me parece mejor que el anterior.
Sin embargo, volvemos otra vez a la misma conclusión. Lo que podemos decir es que es bastante probable que esta teoría del no reemplazo haya funcionado con Miles y con algunos otros, pero no podemos decir necesariamente que siempre que se haga así las cosas saldrán bien. La She-Hulk de Disney Plus técnicamente no está reemplazando al Hulk de los Vengadores. De hecho, este Hulk acá, Bruce Banner, es el mentor de ella, y ella ni siquiera forma parte de los Vengadores. Aún así, hablando únicamente de las películas y series del UCM, el personaje interpretado por Tatiana Maslany no ha sido el más querido de la franquicia. Eso por poner un ejemplo, aunque en los cómics sea otra historia. No ser el reemplazo del héroe amado puede ser un factor en el caso de Miles, pero no una ley que sirva con todos y cada uno de los personajes nuevos. El tercer argumento es el del revés racial. Lo que se dice es esto: mientras Ariel es una versión afroamericana del personaje animado original, Miles Morales nació siendo así, y no intenta ser una versión afroamericana de Peter Parker. La fuerza de este argumento radica, desde mi punto de vista, únicamente en el contexto histórico que vivimos. Pues si Hollywood no hubiera oficializado la inclusión, popularmente conocida como la inclusión forzada, el tema no tendría tanta fuerza como en algunos casos la tiene. Y es que antes de la inclusión forzada funcionando oficialmente, ya teníamos una enorme cantidad de personajes de cómics presentados en el cine con revés racial. Hubo un Harvey Dent afroamericano, un Kingpin, un Pete Ross y una Gatúbela. Es más, dentro del UCM todavía andaban Heimdall, la Valquiria de Tessa Thompson, Nick Fury, y recientemente causó furor el Alto Evolucionador. No podemos decir que el problema de Ariel sea intrínsecamente ese. Obviamente sí tiene algo que ver por el contexto actual, pero repito que unas semanas antes salió el Alto Evolucionador y la gente se lo tomó de la mejor manera. Claro, Ariel, Iron Man y Spider-Man son personajes millones de veces más populares y significativamente más icónicos. Esto último diría yo que tiene un mayor peso. Me refiero a que son personajes que todos conocen, hemos visto en la ropa, en los cuadernos, en la vajilla y hasta en la pasta de dientes. Pasarse décadas poniéndolo en todas partes y diciéndonos que el personaje se ve de cierta manera, para luego salir un día de la nada y decir, ahora Ariel es así, debes aceptarlo. Y es que la forma en que se hace, así como la forma en que se promociona en los medios, también pesa bastante. Pensemos por un momento en grandes casos como el del Profesor Chiflado o el del Dr. Dolittle. Ambos fueron tomados por Eddie Murphy y aunque no son las mejores películas, sí que son personajes que con su actuación son muy queridos. Es tan así que Robert Downey Jr. hizo una versión más cercana al personaje original y simplemente pasó desapercibida. ¿Qué demonios sucedió allí? Diría que si el próximo Nick Fury en live action se parece al original, podría ser rechazado por la audiencia que ya se quedó con Samuel L. Jackson. El tema es complejo y parece quedar en un muy impreciso depende. Yo estuve viendo la nueva película de Peter Pan y Wendy, de la cual ya te hice un video, y realmente nunca me pareció que el problema, en ese caso particular, sea la diversidad evidentemente forzada y llenadora de casillas. Si la historia hubiera estado mejor, si no fuera tan aburrida, si hubieran aprovechado mejor los elementos que tenían a mano y si no se hubieran enfocado tanto en el mensaje hasta arruinar la trama, lo del casting hubiera pasado desapercibido e incluso se valoraría el compromiso de los actores con sus papeles. Con La Sirenita, lo que pude percibir es que tampoco era relevante el cambio en los personajes a causa de su casting, o al menos no el problema principal, digo. Para mí, el problema mayor era que siempre podías notar que faltaba algo, aunque no supieras exactamente qué. Magia, vida, personalidad, simplemente no se sentía completa. Esto me lleva a deducir que el marketing y el resultado final son factores más determinantes. Por ejemplo, a Miles casi no se le promocionó como el primer Spider-Man de color, o algo parecido. La frase sí fue usada varias veces, pero no tuvo el impacto que otros productos promocionados así. Que por cierto, el actor Idris Elba dijo que estaba harto de oír del primer en esto y el primer negro en aquello. Y a propósito del chisme sobre él como 007, dijo que él no quería ser el primer negro de nada, sino simplemente el primer Idris Elba. También hubieron figuras que comparten razas con Miles, como David Betancourt del Washington Post, que estaban decepcionados porque la primera película sobre Miles fue una animación y no un live action como los que tanto están de moda. Más allá de eso, pocas cosas aparte de lo que puedas encontrar en foros afroamericanos y de BLM, organización poco recomendada que ha sido promovida por Miles Morales en juegos y películas. Y es que si algo es cierto, es que el personaje es tan querido que muchos evitan por todos los medios darse cuenta de los diferentes movimientos dignos de los peores villanos que han sido promocionados por el superhéroe arácnido. Aún así, sigue siendo un personaje con una historia fresca, un toque muy propio de la era en la que vivimos y muchos elementos de marca personal que destacan. En resumen,
Lo más probable es que los creadores de Miles Morales alcanzaron en su momento lo que no pudieron alcanzar años después con la creación de Riri Williams. O bueno, los que adaptaron La Sirenita a live action. Y nada tiene que ver el tema del color, el nombre o la máscara que lleve. Fíjate que en la década de los 2010 nacieron nuevos superhéroes en los cómics, tales como los jóvenes X-Men, la nueva Shazam familia, Ghost Spider, Superboy John Kent, Kamala Khan, el Batman que ríe y Miles Morales. Este precisamente inspirado en Barack Hussein Obama. Y luego su dibujante, Sara Pichelli, dijo que el mensaje del personaje estaba allí para luchar contra el villano Donald Trump. Por cierto, hay quienes dicen que los autores de estos personajes nunca están pensando en política mientras escriben y dibujan, que cualquier bandera, símbolo, hashtag es pura coincidencia creativa en un viaje de LSD. Supongo que Miami se los confirmó. Yo oigo y leo sus entrevistas y lo dicen explícita y directamente. A pesar de esto, es con Riri Williams que universalmente se percibe que fue hecha para complacer a las minorías, que es una desconocida que sale de la nada a sustituir a un héroe muy amado y que es una Mary Sue. Esto último seguramente es lo más molesto, y su presentación en Wakanda Forever solo contribuyó a que aumente su rechazo. Y ya como observación personal, aunque Miles es una gran adición al universo de Spider-Man, para mí Miles Morales es Miles Morales y Spider-Man es Peter Parker.